Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que hayan podido venir a pesar de la lluvia. ¿Cómo es? No sé si mientras cantaban no se sentían cómodos y sentían algo bonito, ¿no? ¿No sentían algo lindo? Eh, Muchas veces en el Antiguo Testamento relacionaban la lluvia con la bendición del Señor por sobre el pueblo de Dios, más que nada por el tema de las cosechas y el cuidado de la tierra y todo eso. Eh, Espero que a través de esta palabra, que creo que le va a hacer, le va a venir justo a cada uno como me vino a mí, puedan salir bendecidos de este lugar y sobre todas las cosas bendiciendo a Dios, que es lo más importante. Bueno, no sé si todos sabían, pero desde el momento en el que un inconverso se convierte a Dios, por medio de Cristo, se hace partícipe de la naturaleza divina de Dios, por medio o a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. No sé si esto lo han estado viendo los que van al discipulado de los lunes con Poli, pero en el momento que nosotros recibimos el Espíritu Santo, también recibimos un nuevo corazón y por ende una nueva naturaleza. Naturaleza que compartimos con Dios, porque esa naturaleza nueva que tenemos es una naturaleza divina. Pero a la vez también seguimos siendo arrastrados por la vieja naturaleza, que es el pecado, porque aún seguimos en este cuerpo de carne. Más adelante vamos a ver cómo Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué decía esto Pablo? Porque él sabía que la causa de su pecado, la causa de que él hiciera lo que no quería hacer y se arrastrara cada vez más al pecado, era porque seguían en ese cuerpo. Nosotros vamos a seguir luchando con el pecado hasta el día en que nos muramos o que venga el Señor a buscarnos. ¿Por qué? Porque este cuerpo está hecho de carne pecada, naturaleza caída. Hasta que no seamos, nuestro cuerpo no sea transformado, incorruptible, vamos a seguir teniendo esta lucha. Por lo tanto, el cristiano es una persona que participa de las dos naturalezas, la vieja, la cual es el pecado, y la nueva, la cual es la naturaleza divina a través del Espíritu Santo. Vamos a ver a través de algunos pasajes bíblicos las características de la vieja naturaleza, las características de la nueva naturaleza y cómo el cristiano va a convivir con estas dos después de convertirse. Bien, vamos a empezar hablando de la vieja naturaleza. Van a buscar Romanos 3, del 10 al 18. A ver. Yo la tengo en otra versión, seguro que la mayoría tiene la Reina Valera, así que voy a pedir que por uno vaya leyendo un versículo, ¿sí? Porque son muchos versículos. El que empiece cualquiera y que siga otro. Del 10 al 18. Romanos 3, del 10 al 18. Bien, ¿otro? Bien. ¿Sigo otro? Sepulcro abierto es una garganta, con su lengua engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y amargura en su camino. ¿Y el último? Bien. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Miren, dice desde el versículo 10, como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. ¿Inútiles qué? ¿Para qué? Para seguir la ley de Dios, ¿no? No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. Y por último, no tienen temor de Dios en absoluto. ¿Qué es todo lo que acabamos de leer acá? Las características de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza, según este pasaje y un montón de otros pasajes más, pero escogí este específicamente,
se caracteriza por su propia capacidad de ir constantemente tras el mal, por su propia capacidad de hacer todo lo que Dios no quiere. Y a su vez se caracteriza también por su incapacidad de buscar a Dios por su propia cuenta. Esta vieja naturaleza, según Efesios 2, del 1 al 3, que después lo pueden leer si quieren, nos hace seguir la corriente de este mundo siendo hijos de desobediencia. Nos hace seguir los deseos de la carne y ser enemigos de Dios. Esta naturaleza, la naturaleza vieja, es la que tiene un corazón totalmente insensible y endurecido ante la ley de Dios. Está endurecido ante la ley de Dios, ante el temor de Dios y ante la santidad de Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando leemos toda la Biblia entera, más que nada en el Antiguo Testamento, ¿no les ha pasado que encuentran historias pero que son de lo más aberrante posible? Me acuerdo que para el cumpleaños de, creo que el Nico de la Chechu, Nico nos contó un pasaje que yo seguro que lo había leído, pero no lo recordaba, de la historia, de una historia que se encuentra en Jueces, donde el pueblo de Benjamín, un pueblo de las 12 tribus de Israel, ¿qué es lo que hicieron? Violaron a una mujer toda la noche hasta la mañana. Y la mujer murió por la violación. ¿Sí? Violaron en manada a una mujer. Y eso está en la Biblia, está en Jueces. El pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, una tribu, la tribu de Benjamín. Después, leyendo también pueden encontrar la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué se caracterizaba Sodoma y Gomorra? Por el pecado que tenía, la inmoralidad sexual, que hasta el día de hoy incluso con estudios arqueológicos pudieron llegar a la conclusión que en Sodoma y Gomorra se practicaba la pedofilia, ¿sí? Se utilizaban a los niños para las prácticas sexuales. Bueno, en fin, en todo el Éxodo también pueden ver cómo el pueblo de Israel estaba en constante rebelión contra Dios. Cuando no se hacían un becerro, terminaban violando las leyes de Dios. En fin, todo haciendo pura maldad y haciendo lo que a Dios, lo que Dios decía que era malo, ¿sí? A lo que Dios definía como pecado o como maldad. Y eso lo vemos en la Biblia, pero también lo podemos ver hoy en día. Hay un caso que también está resonando muy fuerte, es el caso de Fernando Báez. ¿Lo conocen? Este chico fue asesinado por, no me acuerdo, entre 7 y 10 jugadores de rugby que lo patearon hasta matarlo cuando estaba en una fiesta. ¿Por qué? Porque Fernando le salpicó con cerveza una camisa a un chico, ¿sí? Y vos decís, tanta maldad para matarlo por una tontera. Tanta maldad para matarlo por una tontera. Después podemos seguir viendo las noticias. Podemos ver cómo ahora en Chile se mostró un teórico filosófico en favor de la pedofilia, nombrando la pedofilia como si fuera una nueva orientación sexual. Ahora le dicen Menor Attraction Person, ¿sí? El MAP es la sigla. En fin, todo viene con la oleada esa LGTB y movimiento feminista. En Francia también se está por legalizar, mientras el menor consienta, se va a legalizar la pedofilia. Claro, el menor no puede tomar ninguna decisión como para irse a trabajar solo, pero sí puede tomar la decisión de tener relaciones sexuales. Es una estupidez. En Francia también creo que está legalizada la zoofilia, el sexo con animales. En fin, hoy por hoy también podemos ver cómo puede haber tanta, pero tanta maldad. Alguna vez seguramente te has preguntado cómo puede haber gente tan mala capaz de hacer tantas aberraciones. Bueno, pues esto que acabamos de ver, todos estos casos de la Biblia y de hoy en día, son la evidencia de corazones totalmente endurecidos para con Dios. Corazones que no tienen temor de Dios, que no tienen respeto por Él, que no creen en Él. ¿Por qué? ¿Por qué no creen en Él? ¿Por qué no sienten algún dolor o algún tipo de simpatía ante cada acción de maldad que cometen? Porque tienen un corazón endurecido. Y esta es la noticia. Sin ir más lejos, nosotros también teníamos un corazón endurecido. Ustedes no se dan una idea de lo que pudieran haber sido capaz si el Señor no los hubiera acogido en sus brazos. Si el Señor no lo hubiera salvado, ustedes podrían haber hecho la macana más grande del mundo. Y sin minimizar los pecados que han cometido, sí, porque todos hemos cometido pecados. Pero si no fuera por su gracia y por su amor, como dice la canción de Jesús Adrián Romero, nosotros estaríamos haciendo cualquiera, pero mal.
Así como vemos de lejos a aquellas personas que cometen violaciones, aborto, que son pedófilos, nosotros tranquilamente podríamos haber caído en lo mismo, porque con un corazón endurecido, ningún pecado te es grande, ningún pecado te es chico. Hablando de tus pecados y de los míos, antes de tener esta nueva naturaleza, en la vieja naturaleza, por más mínimo que puedas sentir que fueron tus pecados a comparación de otros, eran lo suficientemente grandes como para mandarte al infierno. Si Dios te mandaba al infierno por haber mentido, te lo merecías porque mentiste y trasgrediste su ley. El estándar de moralidad lo pone Dios, no nosotros. Dios va a mandar tanto al homicida como al mentiroso al infierno. Vamos a ver cuáles son los resultados de esta naturaleza vieja, de esta naturaleza caída, de este corazón endurecido. Van a buscar Gálatas 5 del 19 al 21. Gálatas 5 del 19 al 21. El que lo tiene lo puede leer. Muy bien. En la nueva traducción viviente, Gálatas 5, el 19 al 21, miren, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Escuchen los resultados de tener un corazón endurecido. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Fíjense las características o los resultados de lo que es tener una naturaleza caída que nunca fue restaurada. ¿Cuál es el resultado? Todos estos pecados que acabamos de ver y por último, la separación de Dios. Todo el que practica este pecado no va a heredar el reino de Dios. En fin, hablando de la vieja naturaleza, todas las características son malas. La vieja naturaleza es el corazón endurecido que se rebela contra Dios, aquel que no tiene temor de Él, que no le importan sus leyes por más que las conozca y que está en una constante rebeldía contra Él y que nunca va a heredar el reino de Dios. Por otro lado, vamos a ver la nueva naturaleza, que espero que la mayoría la tengamos aquí. Vamos a ver las características de la nueva naturaleza. Vamos a buscar Ezequiel 11 del 19 al 20. Ezequiel 11 del 19 al 20. Ezequiel 11 del 19 al 20. Lo voy a leer yo en esta versión. Sí, dice, Dios hablando a través del profeta Ezequiel. De 11 del 19 al 20. Es Dios hablando a través del profeta Ezequiel. Les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo, para que obedezcan mis decretos y mis ordenanzas. Entonces verdaderamente serán mi pueblo y yo seré su Dios. Saben que esta es una promesa pero recontra hermosa que Dios le está haciendo a su pueblo. No le está diciendo ustedes van a cambiar porque van a tener fuerzas. Ustedes van a cambiar porque lo voy a castigar tanto que van a tener que cambiar sí o sí. No, Dios mismo en su beneplácito y en su soberanía les promete, va a llegar un tiempo en el que yo les voy a poner un corazón nuevo, un corazón receptivo, en el que yo, Dios, le voy a dar un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que puedan obedecer mi ley y mis ordenanzas. En este contexto, Ezequiel estaba exhortando a los líderes de Israel porque los líderes estaban pecando, encima por el hecho de ser líderes, llevaban al pueblo al pecado. En el versículo 12 dice que Dios estaba
cansado de que transgredieran sus leyes y que imitaran los pecados de los pueblos que los rodeaban. Entonces, por ende, ¿qué hace Dios? Promete un corazón nuevo a cada uno de los miembros de su pueblo. Aquí dice un corazón de carne. Entiéndase que un corazón de carne en este contexto está hablando de un corazón bueno, porque está haciendo una comparación entre un corazón de carne y uno de piedra. El corazón de piedra no siente. El corazón de piedra le hablas y no te presta el oído. Al corazón de piedra le mostrás la ley y no le importa nada. Al corazón de carne le mostrás la ley y se hace sensible. Al corazón de carne es sensible a la voz de Dios y escucha la voz de Dios. Es un corazón totalmente receptivo. Esta es una de las grandes y hermosas características que tiene la nueva naturaleza. No por esfuerzos nuestros, no porque seamos buenísimos o porque hayamos decidido buscar a Dios de todo corazón, sino porque Él decidió poner un corazón nuevo en nosotros, un corazón transformado y un corazón totalmente contrario a un corazón de piedra. ¿No les pasó que después de convertirse, para los que tienen la convicción de que han sido convertidos, que ya después de convertirse habían un montón de prácticas que no podían seguir haciendo porque les dolía? ¿Sí? ¿No les pasó? Y si no te pasó, empezá a preocuparte. ¿No les pasó que habían cosas que uno la tenía por normal, por común, por a esto Dios no le importa, por esto lo hacen todos, pero desde que conoció a Dios dejó de lado eso y empezó una lucha constante para luchar y vencer contra ese pecado? Bueno, ese es el corazón nuevo y el Espíritu de Dios que ha puesto Él mismo en ustedes, en nosotros. Este cambio de corazón nos trae consigo la convicción de pecado a través del Espíritu Santo. Jesús en Juan 14, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice que el Espíritu Santo traería convicción de pecado, de justicia y de juicio. El resultado de esta convicción de pecado es amar la ley de Dios como el pueblo de Israel no podía porque tenía un corazón de piedra. El resultado es amar la ley de Dios y amar el Dios de la ley. En la vida de alguien que recibió esta nueva naturaleza produce un antes y un después, como dice el versículo de Pablo en Corintios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. El que robaba, ya no roba más. El que mentía, no debería mentir más. El que adulteraba, no adultera más. El que seducía, no seduce más. El que chamullaba, no chamulla más. Le voy a hacer una ilustración. Esta ilustración la escuché de Paul Washer y me dejó pero recontra impactado. ¿Qué me dirían ustedes si yo les sugiero que cuando venía yo acá en bici, me pasó un camión por encima? Me arrastró 80 metros y me pasó por encima. ¿Me creerían o no? ¿Por qué no? ¿Cómo tendría que estar yo si me hubiera pasado un camión por encima? En terapia intensiva. Habría un gran cambio en mí. No estaría sanito y acá predicando. Entonces, ¿por qué hay personas que dicen que tuvieron un encuentro con Dios y no sufrieron ningún cambio? ¿Qué es más grande, Dios o un camión? Dios. ¿Saben cuál es el problema muchas veces, hablando de la nueva naturaleza? Que hay muchos cristianos que con su boca aseguran tener esta nueva naturaleza, pero que nunca abandonaron las prácticas de la vieja, ¿sí? De la vieja naturaleza. Un ejemplo práctico. Tevi, cuando le dijo que sí a Jesse, no solamente le dijo que sí a Jesse, sino también que le dijo que no a todas las mujeres. ¿Se entiende? Cuando Tevi le dijo que sí a Jesse, no solamente le dijo que sí, sino también le dijo que no a todo el resto de mujeres. Es así, ¿verdad? Bueno. Lo mismo para Jesse. Jesse, en el momento que le dijo que sí a Tevi, no solamente le dijo que sí a él, sino que le dijo que no a todos los hombres. El problema es que hay personas que le dijeron que sí a Dios, pero que nunca negaron al mundo. Nunca se negaron al mundo. Pensaron que podían servir a dos señores, pensaron que podían conocer a Dios sin dejar las prácticas del pasado. Y eso es imposible, no puedes servir a dos señores. Tevi no puede estar con dos chicas y decir que ama una. O la amas a las dos y es tremendo hipócrita, o ama a una sola y le es verdaderamente fiel a ella. Lo mismo pasa con nosotros hablando de Dios.
Esta nueva naturaleza que está en nosotros es tan, pero tan santa, 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 3 veces santa, que te consume el corazón y el alma cuando cometes un pecado. Te consume el corazón y el alma de tal manera que no te dejas seguir viviendo hasta que no agaches tu cabeza y te arrepientas y te arrodillas ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo no te va a dejar dormir hasta que arregles las cuentas con Dios. Y esa es la convicción del Espíritu Santo que trae en nosotros. En el Salmo 32, David decía: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. De día y de noche tu mano se agravó contra mí. Mi pecado te descubrí y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados a Jehová, y tú perdonaste mi maldad de mi pecado. ¿Sabes por qué a David le dolían los huesos? No era porque era viejito. Aunque seguro que era viejito, pero no era específicamente por eso. A David le dolían los huesos por el mismo dolor interior que él sentía de haber pecado contra la persona que él más amaba y no haberle confesado ni pedido perdón. ¿Sabes cuándo fue el momento que David recibió esa sanidad de los huesos y del alma? Cuando confesó su pecado. Cuando confesó su pecado, él se liberó de la mano que estaba grabada contra él. No sé en qué contexto habrá sido que escribió David este salmo. Quizás fue cuando pecó con Betsabé, cuando mató a Urías, cuando hizo el censo en Israel, en fin. Cometió un montón de errores David. Pero algo que entendió David es que él no podía estar tranquilo hasta que le pidiera perdón a Dios. Efesios 4, 29 o 19, después lo buscan, dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Y fíjate los pecados que nombra ahí. Dice malos pensamientos, malas palabras. Uno dice, va a decir asesinato, robo. No, el pecado más pequeño contrista al Espíritu Santo y te deja amargado. Si el Espíritu Santo no te deja amargado cada vez que cometes el más mínimo pecado, pregúntate si de verdad lo tenés. El Espíritu Santo te llena de amargura y, como dije recién, no te deja recostar la cabeza a dormir tranquilo hasta que arregles esa situación pendiente que tenés con tu Dios. Esas son las características de la nueva naturaleza. Y el último punto, la naturaleza compartida. Como recién dije, que tengamos la nueva naturaleza no significa que la vieja ya no exista. Mientras estemos en este cuerpo vamos a vivir luchando con ella. Vamos a buscar Romanos 7, del 21 al 25. Romanos 7, del 21 al 25. Quien quiera lo puede leer. Sí. Muy bien, hasta ahí nomás. ¿Qué es la naturaleza compartida? La naturaleza compartida que tenemos entre la vieja y la nueva es una lucha constante que tiene todo cristiano dentro de sí, de dos fuerzas que se oponen constantemente. ¿Cuáles son estas dos fuerzas? El pecado y el Espíritu Santo. El pecado y la santidad, la carne y la naturaleza divina, el mal y el bien. ¿Cuál es la característica que debería tener todo cristiano? Que él no puede estar tranquilo si peca. Que él no puede sentir complacencia en la práctica del pecado. Pecar vamos a pecar todo, pero la práctica es otra cosa distinta. Practicar el pecado es algo que hago constante, con un pecado definido día tras día, o hora tras hora, quién sabe. Pecar es inevitable. Permanecer en el pecado o practicar el pecado es una decisión que toma cada uno. ¿En qué se caracteriza un cristiano? No en ser santo, no en tener nunca pecado, sino en tener una lucha. El que no lucha contra el pecado es porque no tiene el Espíritu Santo, así de simple. Esta lucha interna no va a terminar hasta que nuestro cuerpo sea glorificado en la presencia de Dios. ¿Saben por qué la gente de este mundo puede practicar el pecado sin ningún tipo de remordimiento?
Porque hay una sola ley que predomina en ellos, la ley del pecado. Ellos no tienen al Espíritu Santo para que les diga, te estás equivocando, estás haciendo esto mal. Ellos pueden saber que están haciendo algo mal, pero tienen la conciencia cauterizada de tanto pecado que no les importa. ¿Saben por qué hay tanta gente dentro de las iglesias que puede practicar el pecado sin ningún tipo de remordimiento? Por la misma razón. Por la misma razón. Si hay personas que están practicando un pecado y en ningún momento tienen una lucha, esa persona no tiene el Espíritu Santo. Por experiencia yo les puedo decir que sí, hay un tiempo desde el que te convertís hasta el que te puedes liberar completamente de ese pecado. Pero es una lucha, no estoy tranquilo. Cuando peco me arrepiento, duele, y vuelvo a caer y me arrepiento y duele, y cada vez duele más. Pero sé que cada vez Dios me va santificando y fortaleciendo cada vez más. El pecado viene a ser menos constante, menos molesto. Me empiezo a inundar de otras cosas en mi mente antes que del pecado. De tal manera que sí o sí termino venciendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en mí es más grande que el pecado y ese Espíritu Santo fue el que venció en la cruz. Por ende, yo puedo ganar. ¿Sí? En la carta de Juan, primera de Juan, dice que los que practican del pecado están con nosotros, pero no son de nosotros. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Dice acerca de aquellos que se apartaban. Y en primera de Juan 3:9 dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. El que practica el pecado es hijo del diablo, y lo vuelve a remarcar en 1 Juan 5:18. Y en Hebreos 10, el autor de esta carta dice que todo aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere por inmunda la sangre del pacto, recibirá un mayor castigo. Yo quiero... Es reo de juicio eterno. No tiene perdón nunca más. En el contexto, Pablo, el que escribió Hebreos, le está hablando a aquellos que se apartaron para seguir las prácticas judías, para seguir la ley. Pero esto también se puede aplicar tranquilamente a todo aquel que conoció la verdad y decidió permanecer en el pecado y nunca seguirle a él. Ustedes piensan, y quiero que razonen conmigo un poquito, ustedes piensan que una persona que pasó toda su vida... Permiso. No, tranquilo. Miren, voy a hacer una demostración gráfica. Acá hay agua, ¿sí? Acá hay agua. Vamos a suponer que esto es la sangre de Cristo. ¿Sí? La sangre de Cristo fue derramada en la cruz. La sangre más valiosa y preciosa y santa del mundo. ¿Ustedes piensan que un supuesto cristiano que estuvo toda su vida haciendo esto va a ir al cielo? Si pensás que sí, redefiní tu teología y pensá cuál es la definición de cristiano que tiene Dios y la Biblia. Una persona que practicó pisotear la sangre de Cristo toda su vida no va a ir al cielo. Por más oración de fe que haya hecho, si su oración de fe no fue correspondida con las obras, esa fe es comparable a la de los demonios. Esa fe está muerta, es inútil. Si eso no te pone a temblar para dejar de pecar y pedirle a Dios que te libere, pensalo. Pero no todo es malo. ¿Saben qué dice también en la carta de 1 de Juan 1:9? 1 de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si pueden ir poniendo la proyección que quería mostrar. Yo tengo el testimonio, esta semana me escribió un compañero que estaba un tanto perdido en cuanto a las religiones y distintas ideologías, que había empezado a investigar la religión del budismo, ¿sí? Él me comentaba, en el budismo hay dos tipos de budismo, el que es ateo y el que cree en una especie de Dios, ¿sí? Él se había introducido en este pensamiento de un budismo que cree en Dios y que cree en la reencarnación. En esta filosofía las personas pagan los pecados en la otra vida, cuando reencarnan. Sí o sí terminan pagando sus pecados. Yo digo, ¿cómo pueden dormir tranquilos los budistas?
¿Cómo puede dormir tranquila una persona que sabe que en algún momento va a tener que pagar sí o sí su pecado? Y por el otro lado pensaba y lo comentaba, la paz que tendría que tener el cristiano de saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que ser las personas más felices del mundo. ¿Por qué dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo y no nosotros? Porque cada vez que pecamos, lo que hace Dios es perdonarnos, porque Jesús está a la diestra del Padre, diciéndole, cada vez que nos arrepentimos, no le tomes en cuenta este pecado, yo pagué por él. Pero ¿cuál es la clave? Confesar, arrepentirse y apartarnos. Les voy a compartir una canción que justamente habla de esto. Está basada en 1 Juan 1:9. Esta canción habla de alguien que sentía una amargura después de haber pecado, ¿sí? De una persona cristiana que después de haber pecado sintió esa tristeza que nos trae el Espíritu Santo después de haber pecado, ¿sí? Esa tristeza, esa convicción de pecado y esa decisión de decir, voy a ir a Dios a pedirle perdón. Voy a ir a Dios a acercarme a Él y a confesar mi pecado para que Él me libere de esta amargura. No la van a encontrar en internet. Dice esta canción, mi pecado te he confesado, tú ya lo conocías. Sin embargo, escuchaste mi voz, porque Dios conoce nuestro pecado, pero Él espera que lo confesemos de todos modos. En mi angustia clamé y me sanaste, porque fiel y justo eres tú. No hay otro como tú. Me limpias y quitas mi pecado y lo arrojas al fondo del mar. Mi pecado te he confesado, tú ya lo conocías. Sin embargo, escuchaste mi voz. En mi angustia clamé, me sanaste. Porque fiel y justo eres tú. No hay otro como tú. Me limpias y quitas mi pecado y lo arrojas al fondo del mar. Mi transgresión tú pagaste, por fe me justificaste. Ya no quiero fallarte, Señor. En mi maldad y mi culpa
profeta.